Ser podcast. Me parece que en esta preocupación por las cosas de la política, no, por la política de las cosas, pues estoy observando qué poco le importa, parece, a nuestro país y a esta ciudad de Madrid el drama de los árboles. Azaña solía decir que a los españoles no les gustan los árboles, no los aman, ¿no? Mira, en Madrid hay 5,5 millones de árboles y 1 millón de árboles han quedado heridos o muertos como consecuencia de la terrible nevada. Entre el 60 y el 70% del arbolado del Retiro y de la Casa de Campo y de la Dehesa de la Villa, y el 20% de los árboles en las calles y en las plazas. Y no se ve una gran preocupación en la sociedad. Sé que hay otros problemas aparentemente más gordos, ¿no? Pero si esto pasa en Londres, en Hyde Park, hay luto en Londres. Si esto pasa en Central Park en Estados Unidos, es que en Nueva York hay luto en Nueva York. Me sorprende la naturalidad con la que estamos asistiendo a un arboricidio, una verdadera hecatombe. Algunos dicen, en verano lo notaremos porque habrá menos sombra, yo no lo sé. También notaremos porque es probable que las atmósferas se depuren menos. Sé que en 5 años y en 10 y en 20 se producen regeneraciones, ¿no? Parciales, pero me sorprende no solo el drama, sino la indiferencia social en torno a un drama de esas características. La prueba mismo, Iñaki, al margen de que no se esté pensando en ello, es lo mucho que han tardado, que siguen tardando las administraciones locales. Por ejemplo, sigues viendo todavía en muchos parques los árboles con las ramas caídas. Es decir, horrible. Ya no es la despreocupación por el futuro, sino ni siquiera por el presente. Nunca ha habido mucha sensibilidad en esta materia. Te das cuenta, en ocasiones en España, más que talar, se amputan los árboles. Hay una insensibilidad terrible, es brutal, a mí me produce dolor físico, y como digo, Azaña lo solía decir, pero ¿qué le pasa a este país que tiene tan poca sensibilidad para los temas de los árboles? Bueno, algunos lugares tienen más, otros tienen menos. Madrid, que es una ciudad formidable para muchas cosas, tiene sin embargo este pequeño pecado, que es que lo que es de todos le parece que no es de nadie. Entonces vive con una enorme naturalidad, una hecatombe que le tendría que tener a la sociedad extremadamente preocupada, muy pendiente de lo que hagan las autoridades, porque ahora tienen que limpiar y podar todos los árboles antes de que llegue el calor, porque cuando llegue el calor se producen ya estos procesos de infección por hongos, etcétera. Es un drama muy grande. Yo amo los árboles, me producen emoción, y no solo emoción, me impactan profundamente, me llevan a reflexiones profundas sobre la vida y el tiempo, y me produce un cierto frío esta naturalidad con la que veo a mis convecinos vivir en medio de esta hecatombe sin prestarle la más mínima atención. No lo entiendo, francamente. Iñaki, ¿con quién vamos a tomar hoy el primer café? Mira, yo quiero saludar a un chico que se llama José Pedro Manzano y que nos escucha en el Reino Unido. José Pedro, buenos días. Buenos días, Iñaki, Ángel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? José Pedro. ¿Cuántos años tienes, José Pedro, antes que nada? Tengo 26. ¿Y desde cuándo vives en el Reino Unido? Pues hace ahora justo 2 años me vine para acá a hacer el doctorado. Bueno, es ingeniero electrónico, Ángels, aunque está especializado en investigación clínica. Y está trabajando en Nottingham, que es la ciudad de Robin de los Bosques, digamos, para entendernos, porque allí se inventó la máquina que utiliza para investigar lo que ahora nos va a contar. Distintas enfermedades neurovegetativas. Es decir, que eres, José Pedro, ingeniero, pero estás especializado en investigación de enfermedades neurovegetativas. ¿Es así? ¿Nos lo puedes contar? Sí, en realidad yo creo que es una parte de la medicina que no se conoce mucho, toda la parte técnica, pero diría que la mayor parte de todos los avances médicos que se hacen hoy en día son fruto de un esfuerzo interdisciplinar, ¿no? Y tienes ingenieros que crean dispositivos, físicos que diseñan nuevas radioterapias, matemáticos que investigan cómo se propagan las pandemias. Entonces, yo en mi caso estoy aquí, trabajo con resonancia magnética, con las imágenes de resonancia magnética, y lo que intento es desarrollar algoritmos, mecanismos de inteligencia artificial, lo que se conoce, para reconstruir las conexiones del cerebro. José Pedro, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Yo soy de Cáceres, parte de esa tierra olvidada de España. Dame algún dato de tu familia. ¿A qué se dedican tus padres, si tienes hermanos, etcétera? Bueno, mi padre trabajaba en una óptica. Mi madre no trabajaba, era cuando todavía se podía vivir de un sueldo en España. Y tengo dos hermanos mayores, bastante más mayores que yo, de hecho.
Ya. ¿Y te fuiste al Reino Unido buscando justamente tu especialización en este doctorado con la intención de ir y volver o con la intención de ir y quedarte? La pregunta eterna. Ya. A mí me gustaría volver. De hecho, ya estoy mirando opciones para volver. El problema es que en el sector de la ciencia hoy en día en España, volver a España, sobre todo de países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, implica casi siempre un castigo, ¿no? En cierto modo, porque pierdes recursos o pierdes condiciones. Entonces es un baremo que tienes que medir muy bien y pensar si te compensa. Inquietante, ¿verdad? El temor de poder quedar atrapado en ese lugar al que vas buscando la esperanza del desarrollo y encontrarte finalmente cazado de ahí. Ojalá no ocurra. Oye, veo que, aunque eres científico, técnico, ingeniero electrónico, te mueven, en fin, tienes un motor de corte más humanista, ¿no? Esta preocupación por resolver enfermedades neurovegetativas. ¿Acierto? Si te interesa no solamente el aspecto técnico, sino el humano aplicado de tu trabajo. Sí, o sea, desde luego. Yo, de hecho, dudaba si estudiar ingeniería electrónica o filosofía, ¿no? Que parecen totalmente dispares. Al final, hoy en día la tecnología debería estar al servicio de las personas y para entender cómo utilizar esa tecnología tenemos que entender toda la dimensión humana, ¿no? de sus consecuencias. Así que sin duda. De todas formas, Bueno, José Pedro, no tan dispares, José Pedro, porque últimamente hablamos mucho, ¿no? De cómo la filosofía tiene importancia, tiene cabida en prácticamente todos los ámbitos y todos los sectores de la vida. Sí, desde luego. O sea, yo me dedico especialmente a la inteligencia artificial, ¿no? Lo que se conoce como inteligencia artificial, y creo que no hay disciplina hoy en día que esté más cerca de la filosofía, claro, y del debate ético. Claro. Has dicho además hace un momento una cosa que a mí me han confirmado científicos de todo el mundo, que ahora todos los trabajos son interdisciplinarios. Has dicho que en tu equipo estás trabajando tú a través de algoritmos, buscando soluciones científicas, pero tu equipo está integrado por personajes de formación completamente diferentes. Se va cada vez más a eso, a las actividades en las que se suman experiencias y en fin, certezas de unos y de otros. Decías que la intención de volver a España está ahí, con un gran anhelo, etcétera. ¿Es cierto, José Pedro, que perteneces a una especie de sociedad de científicos españoles? O sea, que os reunís españoles, científicos, que estáis viviendo ahí y que habéis constituido una especie de grupo, no sé si sociedad o algo parecido. Sí, se llama la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Realmente ya tiene años, creo que son casi 10 años lo que tiene. Y somos más de 700 miembros. Es una de las asociaciones de científicos en el exterior, que hay muchas, casi en cada país. Es una de las más grandes y más activas. Fíjate, Ángeles, ese grupo de 700, fíjate qué cantidad de información puede aportar respecto a la visión de la ciencia desde fuera de nuestro país. Realmente extraordinaria. Claro, imagínate lo que deben ser. Pues fíjate, oye, ¿estáis cerca de llegar a un punto de acierto profesional alto en este trabajo que estáis haciendo ahí en Nottingham? ¿En qué sentido? En el sentido de llegar a hacer algún descubrimiento verdaderamente muy decisivo para aplicar tu especialización en las conexiones cerebrales, etcétera. Es complicado saber eso. Eso muchas veces llega, siempre tienes la ilusión. Pero yo diría que la ciencia son ladrillitos. Hay miles de personas investigando alrededor del mundo y cada uno va poniendo un pequeño ladrillito, que muchas veces te das cuenta que has construido un edificio, pero son una base de pequeños granitos de arena. José Pedro, tú te fuiste porque querías mejorar, querías investigar fuera. ¿Te fuiste por la precariedad de aquí? ¿Cómo tomas esa decisión? Eso también es una eterna pregunta. Es cierto que en España hay precariedad en el sector de la ciencia, pero hay muy buena ciencia y hay muy buenos grupos. Yo en mi caso me vine porque, seguí el trabajo de mi supervisor, estuve en contacto con él y se me ofreció la oportunidad. Entonces para mí era una oportunidad. Yo estaba en España y de hecho estaba haciendo investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que está muy bien. Entonces fue por decisión, pero sé que hay gente que es por precariedad. ¿Estás emparejado? Sí. ¿Emparejado con una persona española? Sí. De hecho, vivimos juntos aquí en Reino Unido. Se vino también a hacer el doctorado. O sea, os fuisteis juntos ahí. Ya. Sí. Ya. Bueno, y estáis construyendo, me imagino, planes de futuro con la expectativa de que pudiera ser aquí. Otra vez aquí. No sé si aquí... Sí. Estamos, de hecho, en una especie de crisis existencial porque te acercas a los 30, ¿no? Y ya das el siguiente paso de quiero volver a España o me busco un trabajo aquí. Pero claro, si te buscas un trabajo aquí ya ganas mejor y luego volverte a España tienes peores condiciones. Y le pasa a mucha gente, se ve, lo que decías antes, se ve atrapado aquí para siempre. Porque tienes asumido, si te quedas aquí, vivirás mejor. Si te quedas en el Reino Unido, tú sabes positivamente que vivirás mejor.
No sé cómo se define vivir mejor. Si es a Sí, no sé nivel si tendrás de más posibilidades profesionales, si tendrás un Claro, sueldo mejor, exacto. evidentemente. Exacto, es eso. Tienes mejores condiciones sociales, laborales, pero al final somos de España, tenemos nuestra familia, nuestros amigos allí, el tiempo, la cultura es diferente. Es una pena porque siempre tienes que rechazar algo. Pero bueno, Oye, siendo José Pedro, extremeño ya... Claro, háblame de esa organización Talento para el Futuro, en la que sé que estás metido y de la que sé poco y quisiera saber mucho. Bueno, pues Talento para el Futuro, yo me uní a ellos el verano pasado, llevaban poquitos meses, y yo creo que nace de la desconexión que hay hoy en día entre la juventud y la sociedad en general, ¿no? Y el movimiento político. Tenemos la sensación de que al final lo que se refleja en los medios son, ahora por ejemplo con la pandemia, grupos de jóvenes que, como representación, ¿no?, de nuestro estatus social, que lo que piensan es en irse de fiesta, saltarse las restricciones, pero no podemos olvidar que también son jóvenes, pues las personas que están en los laboratorios investigando las vacunas, repartiéndolas, los residentes y los enfermeros que hacen la guardia en los hospitales y un largo etcétera, ¿no? Y eso es lo que queremos visibilizar. Tenemos inquietudes, tenemos planes, tenemos propuestas y queremos contribuir y no tenemos el hueco. Entonces... Oye, Ángeles, tenemos que invitar a los chicos de esa Vamos. organización, Talento para el Futuro, ¿no te parece? Vamos, y además estaba escuchando algo en el tema de las vacunas y todo esto. José Pedro, ¿cómo estás viviendo tú la pandemia? Bueno, yo soy un afortunado. Mi trabajo lo puedo hacer con un ordenador, entonces estoy trabajando desde casa y, bueno, aparte de las restricciones sociales que hay para no poder salir, tomar algo, restaurantes, etcétera, mantengo mi sueldo, mantengo mi trabajo, vivo con mi pareja, o sea que soy un privilegiado. ¿Ya has viajado a España menos de lo que hubieras viajado sin pandemia? Probablemente sí. ¿Y estáis muy afectados por el Brexit? No sé qué decir a eso, es una incertidumbre enorme. Hicimos, desde la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido, ¿no?, hicimos encuestas y todo el mundo piensa que ha tenido un impacto negativo sobre la atracción de fondos, de talento, retención. Muchos plantean irse, pero sobre todo por la incertidumbre, ¿no? No sabemos cómo va a afectar a políticas migratorias, económicas. Entonces hay otros países que están en una situación mucho más estable, entonces estamos en un no sabemos todavía. Oye, y en los aspectos pequeñitos de la vida, en tu vida y en Nottingham, por comparación con tu vida en España, ¿qué cosas echas de menos o qué cosas, en fin, te gustan especialmente? De aquí en Nottingham. Me vas a decir la tortilla de patatas, sospecho, ¿no? He aprendido a hacerla desde que estoy aquí. Sí. Echo de menos el quedar en una terraza con los amigos al sol, eso se echa de menos. Sí. Oye, ¿y cómo es Nottingham? Yo lo tengo asociado a Robin de los Bosques, yo. Está muy marcada la presencia de la memoria de Robin de los Bosques en Nottingham. Existe, pero es mucho más marcada la influencia de la universidad aquí. Se han reconstruido totalmente. Tiene 2 universidades, de hecho, para ser una ciudad chiquitita, y son bastante grandes. Le dan mucha importancia a eso, a la investigación y a la universidad. Es una ciudad bastante agradable, sorprendentemente. Me quedo con la propuesta de Iñaki de hablar con esa gente en esa organización de talento. José Pedro, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y bueno, que puedas hacer lo que quieras al final, que sea o quedarte allí o volverte, pero que puedas hacer lo que quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo, José Pedro. Iñaki, tenemos que hacer eso, ¿eh? La organización Talento para el Futuro hay que invitarla estos lunes, Estás Astre ya anotando. Estás Astre ya anotando. Me parece perfectamente bien. Iñaki, ¿con qué libro nos recomiendas? Bueno, iba a decir el de la semana pasada, el de Antes de la avería era maravilloso. Maravilloso, ¿a que sí? El de Josefina Carabias. Sí, el de Josefina Carabias. Pues a mí me parece un libro extraordinario. Se llama Otoño. Ha sido un éxito grande, ¿eh? Otoño, de Ali Smith. Ali Smith es una mujer de unos 50 años, es escocesa, es de madre irlandesa y de padre inglés. Es la primera de un proyecto de 4 novelas, el Cuarteto Estacional, que a pesar de que solo ha salido la primera, está siendo esperada en toda Europa como uno de los grandes acontecimientos literarios del año, ¿eh? O sea, del año o de los próximos años, ¿no? Otoño, de Ali Smith, es una historia, se está desarrollada en el seno de una sociedad perturbada por el Brexit. Están en ese tiempo de desconcierto, de no sabiendo a dónde vamos a ir, de inquietud, de desasosiego, que podría valer también para otros desasosiegos, como el desasosiego de vivir en medio de una pandemia, tiempo de desasosiego. Y la relación de una mujer y una persona muy anciana que nos lleva a esa especie de moraleja de que en los tiempos de la mayor confusión y perplejidad,
Los elementos de corte humano, las aproximaciones humanas, etcétera, etcétera, son una de las grandes vías de salida. Es un libro extraordinario, ¿eh? Puede gustar más o gustar menos. Yo lo recomiendo con mi mayor entusiasmo. Ha sido recibida con unos elogios críticos máximos. Se llama Otoño, la autora se llama Ali Smith, está editado por la editorial Nórdica. Se llama Nórdica, es una editorial española que está especializada en libros del norte de Europa, de Finlandia, Escandinavia, etcétera. Tiene 200 páginas y vale 18 euros. Otoño, Ali Smith. Muy bien, Iñaki, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ahora sí. Hasta la semana que viene. Venga, un beso. Muy rico el café, ¿eh? Está muy rico el café. Hasta luego. Cadena SER. La radio.